Lo que está ocurriendo en Torkins tiene mucho que ver con lo que vos recién decías de Adolfo Alsina, de que son las realidades que se viven en cada uno de los distritos. Hoy Torkins, después de haber sorteado un brote bastante grande, donde llegamos a tener más de 80 casos activos, hoy vernos con solamente 8 casos activos, peligrosamente ha instalado en la sociedad una situación, una sensación de post-pandemia, como que la enfermedad ya pasó, que en Torkins ya pasó. Y eso es un grave error que nos puede salir muy, muy caro en cuanto a lo que es la salud de la población, porque hay mucha gente que llegó a un punto tal de relajo donde se están tomando actitudes o acciones cotidianas del día a día como que nada pasara y como que la enfermedad se fue. Hago esta pequeña introducción porque gran parte de lo que ha pasado durante este fin de semana que pasó, valga la redundancia, son casi una vida normal de la vieja normalidad, con muchísima gente en la calle, con muchísima gente reunida hasta altas horas de la noche. Y acá quiero hacer una aclaración donde siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo y sosteniendo, quizás equivocadamente o no, pero sí convencidos, junto con el intendente, de que tiene que primar el sentido común, a veces incluso sobre la ley a rajatabla. ¿Qué digo con esto? Gran parte de las acciones o de las situaciones que se dieron el fin de semana pasado son situaciones a las cuales habíamos perdido la costumbre de vivirlas, pero que eran cotidianas y que eran normales previo a que pase todo esto de la pandemia. La gente se está reuniendo. ¿Está bien? No, no está bien. Deberíamos seguir con la premisa del quédate en casa. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay una realidad en la mente de las personas, en el día a día, de que ya la gente se está reuniendo y eso lamentablemente no lo vamos a frenar. Por lo tanto, uno lo que hace, cuando algo no lo podés evitar, lo que haces es regularlo. De eso se trata las medidas que nosotros vamos a adoptar o a intensificar a partir de este fin de semana. No podemos prohibir ni vamos a gastar energías en vano en intentar evitar que la gente se reúna y no haga un asado, una reunión familiar o incluso reuniones con amigos, porque tendríamos que, como decimos siempre, poner un policía en cada puerta de cada una de las casas. Lo que no podemos permitir es agregar problemas, incluso a la situación epidemiológica, agregarle problemas de gran riesgo, como son personas andando en excesiva velocidad dentro de la ciudad o en los accesos, que haya un consumo de alcohol desmedido en cualquier lugar, a cualquier hora, el tema del volumen de la música, de lo que molesta a la gente, esas cosas son las que vamos a ajustar, sin caer y sin mentirle a la gente, de hacerles creer de que vamos a poder evitar que todo el mundo se reúna. Eso lo vamos a seguir dejando en la esfera de la responsabilidad individual, que es la que tiene que seguir primando, Rodrigo. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Claro, acá se mezcla un poco todo, ¿no? O sea, se mezcla en el reclamo y creo que un poco en lo que vos estás explicando también de alguna manera se mezcla. ¿Por qué digo esto? Porque hay distintos, el tenor de los reclamos es distinto, inclusive no solo en Torkins. Vos sabés bien que esto se vino dando ya de antemano en Cierre de la Ventana, lo charlábamos Exactamente. el otro día con la secretaria de Turismo y Producción, Susana Dos Santos, en el paseo que se llevó a cabo aquí en Torkins, y nos decía con un dejo de preocupación que se pone en peligro la temporada, ¿no? A partir de... No hubo desmanes, pero sí no se respetó lo que estaba pautado y se convirtió en algunos lugares de cierre en boliche bailable al aire libre. O sea, eso es un tema. El otro tema son los ruidos molestos que por más que no estés embriagado, se producen y se escuchan, y uno se pregunta cómo puede ser que si tenemos un operativo policial que trabaja por cuadrículas y demás, no se haya escuchado. ¿Por qué tenemos que pensar que a partir de esta decisión del gobierno se van a empezar a escuchar? O sea, son cosas distintas. Y por otro lado, y una reflexión que me hacía un joven esta mañana, con justa razón, dice: Miguel, ¿dónde vamos? No tenemos boliche, no tenemos ningún otro lugar para concentrarnos. En tanto y en cuanto nos concentremos
en la esquina del acceso, como decimos nosotros vulgarmente, guardando todo lo que tiene que ver al distanciamiento sanitario, que a veces es difícil también de poder pretender que los jóvenes conversen entre sí con el barbijo, no es tan simple, todos hemos sido jóvenes en algún momento. O sea, hay una serie de cosas que mezcladas parecen una hecatombe, pero si la vamos separando, me parece que es más oportuno tratar de explicarlo desde ese ángulo, ¿no? Bien, Miguel, vale muy buena la aclaración tuya porque una de las cosas que más ruido hizo, valga la redundancia, es la situación esta de los jóvenes. Para empezar, pareciera que cualquier cosa viene bien para generar discusión y pelea entre vecinos. Y dejar de demonizar a los jóvenes y creer que ser joven es un delito, que cualquier cosa que haga un joven está mal. Y es todo lo contrario. Si hay algo que nos dieron un muy buen ejemplo, fueron los jóvenes que han elegido, porque estas cosas pasan así, ¿no? Al azar, han elegido un lugar como propio. No lo vemos mal desde el punto de vista, como te decía hace un rato, de aplicar el sentido común. Lo ideal sería que cada uno estemos en nuestras casas, no tengamos contacto con la persona para evitar un posible contagio. Sabemos que eso no va a ocurrir. Los chicos eligieron un lugar donde juntarse. Bienvenido sea que tengan un lugar donde pueda haber un esparcimiento y que encima ese lugar sea al aire libre, que es lo que recomiendan los sanitaristas, no lo digo yo. No vamos a atentar ni a hacer nada por impedir que los jóvenes hagan algo que si no lo hacen ahí lo van a hacer en otro lugar. Y casi que es preferible que sea en un lugar donde sepamos dónde están, donde los padres sepan dónde están, pero sí tenemos que trabajar en que no haya excesos en el uso del lugar y en lo que pasa o lo que viene después, sobre todo con el transcurrir de las horas, que es lo que pasaba este fin de semana con las picadas. Entonces, hagamos una separación y está bueno lo que vos me decías, analicemos punto por punto. ¿Vamos a hacer algo por impedir o prohibir que los chicos se junten en un lugar? No. Bienvenido sea que hayan elegido un lugar y qué manera más genuina de elegir el lugar que fue por voluntad de ellos y de manera natural. Es más, digno de destacar la limpieza con la que dejaron el lugar, que eso no es algo muy común y nos tiene que hacer sentir orgullosos de los jóvenes que tenemos en el distrito. Ahora, no todos los chicos que fueron allá, los 100, los 200, los 300, no lo sé la cantidad exacta, no todos los chicos que estaban ahí después se portaron mal. Un grupo de ellos, y quizás no tan chicos, hicieron picadas, obviamente comunicándose de ese lugar hasta el pueblo, iban, venían. Vivo en el barrio norte, casi allá donde se termina el pueblo, así que tuve la oportunidad de escucharlo. Detalle no menor, en mi casa hay una pequeña personita que hace ruido cada 2 horas, así que fue un fin de semana muy complicado y lo viví en carne propia, siendo a tal punto que a las 4 de la mañana del sábado, del domingo ya, me comunico con la policía y me dice, sí, Gabela, pero no damos abasto. Mandamos un móvil para un lado y nos están corriendo por otro. Por eso te decía que este fin de semana lo que se hace es un refuerzo, porque ha quedado demostrado que la cuadrícula normal con la cual veníamos atendiendo los fines de semana hasta ahora no es suficiente para tener un control de lo que ocurrió y para evitar que ocurra lo que pasó el fin de semana pasado. Entonces, de esa manera trato de contestarte el tema lugar de que eligieron los chicos. Me parece que es de destacar el comportamiento que han tenido en el lugar y cómo dejaron el lugar, pero no que eso termine derivando en otras situaciones, como lo que pueden llegar a ser peleas, que no hay reportes este fin de semana de que la haya sabido, pero hay que evitarlas, y en el caso de las picadas no vamos a permitir que eso ocurra de ninguna manera, primero y principal por la seguridad de los que participan de la picada y de los ocasionales transeúntes o espectadores de esa picada. Y en segundo lugar, pero quizás bastante menos importante, pero no deja de ser importante, por la molestia que genera ese sonido al vecino común que quiere descansar, dada la hora en la que se ocurrió, ¿no? Bueno, vayamos al segundo punto. Está aclarado lo de los jóvenes. Y estaría bueno, anoche en el Consejo Deliberante se presentó un proyecto donde justamente hablaba de ese lugar dotarlo de cierta infraestructura, no solo para los jóvenes, sino para la parte turística, como por ejemplo esto que ha construido la escuela técnica, el cargador de celular, de agua fría, ese tipo de cosas, que por así puede ser de mucha utilidad en el predio que el municipio tiene asignado, ¿no? Donde era la
el viejo destacamento de vialidad. No sé si ya este proyecto lo tendrán ustedes en sus manos, pero bueno, ingresó anoche al Consejo Deliberante. Vamos al segundo paso. Esto que estamos hablando de los ruidos molestos. Vos decís que la policía no daba abasto. En la estadística, ¿cuántos vehículos secuestraron o cuántas motos secuestraron el fin de semana? ¿Hay? No. Este fin de semana, precisamente, ya te digo, una especie de desborde por la situación que se dio y no se pudo proceder a ningún tipo de secuestro. Por eso te decía que la reunión se trató de hablar de, bueno, perfecto, ya tenemos la muestra de lo que pasó cuando no se hace un control a la altura de la situación que estamos viviendo hoy y programarlo para el próximo fin de semana, pero no. Y este fin de semana no va a haber ningún tipo de contemplación y se va a secuestrar todos los vehículos que haya que secuestrar, aquellos que estén infringiendo alguna ordenanza. Pero Ezequiel, discúlpame, por eso la gente se indigna. Es decir, no puede ser que no hayan visto a ninguna moto, a ningún vehículo haciendo picada. Si vos me decís que está la distribución de cuadrículas, vamos a suponer que hay que mejorarla, pero cualquier vecino que vos le preguntes medianamente te va a decir, mirá, Rodrigo Camino, Miguel Herrada, uno de los dos era lo que estaba haciendo picado, porque tiene una moto de cierta cilindrada. Digo, esto en la logística de trabajo no cuesta tanto darse cuenta de quiénes somos, a lo mejor nosotros que hemos la volteada también, los responsables de esta situación, ¿no? Es decir, de generar este ruido. En buena hora que haya, entre comillas, mano dura, pero me parece que ni siquiera necesita una decisión política. Esto va de suyo, que si vos estás alterando la tranquilidad de la gente a un horario anormal, moto, sea el hijo mío o de quien sea, tiene que secuestrarle el vehículo y se terminó la historia. Y otra cosa que me dicen, para ampliarte, si quieres ampliar la respuesta, dice un vecino, ¿por qué no ponen un patrullero en el cruce y dejan a los chicos que se diviertan? Y no está mal, tal vez, ¿no? Es decir, dejar un patrullero que seduce en sí mismo por el solo hecho de estar, y aquel que se le sale la cadena, como decimos vulgarmente, bueno, lo va a pensar dos veces porque va a estar el patrullero ahí. Bien, vamos entonces por partes. A esto último que me decías, efectivamente me refería a que del momento en que se toma la decisión política de respetar esta decisión de los chicos de elegir ese lugar para reunirse, se refiere a que vamos a llevar la seguridad al lugar, no impedir su uso. Eso implica la presencia de un patrullero. No sé si de manera permanente porque hay una limitante en los vehículos disponibles y en los efectivos disponibles para poder llegar a darnos el lujo de dejar un vehículo exclusivamente en el lugar. Eso es parte de lo que se está programando y se está organizando en estos días. A la primera parte de la pregunta, si hay algo, tendré miles de defectos, pero no creo que sea uno sacarle el cuerpo a las respuestas. Me hago cargo de lo que estás diciendo y efectivamente, cuando hablaba de la trascendencia que tenía la reunión que tuvimos, me refería precisamente a esto, que a veces hay que ajustar desde el gobierno, porque las cosas a veces nos relajamos y dejamos de hacer nuestra tarea, nuestro día a día de la mejor manera posible. Por eso es que reconozco el error y la falla que quizás ocurrió o que efectivamente ocurrió este fin de semana, en el cual quizás los resultados deberían haber sido otros en los procedimientos. Insisto, si quiero buscarle un atenuante a esto, lo tengo, durante muchísimos meses era una especie de actividad que no se venía dando y ahora en este ambiente de pospandemia aparente que hay, se notó, explotó. En Sierra de la Ventana fue el fin de semana pasado, ya se corrigió. Con esto aprovecho a contarte esa preocupación de la cual te hablaba la secretaria Dos Santos, de que algunos bares parecían boliches en Sierra de la Ventana y ya este fin de semana eso no ocurrió porque se hizo lo que había que hacer. Se reunió con los prestadores, se habló, se los llamó a reflexionar y a que se den cuenta que tienen que hacer las cosas bien, si no van a tener la clausura del local, y ya este fin de semana pasado no tuvimos que vivir eso. Lo mismo pretendemos y somos muy optimistas de que va a ocurrir acá en la ciudad de Torkins con respecto a los desmanes, por llamarlo de alguna manera, que ocurrieron el fin de semana, que este fin de semana no van a ocurrir porque el problema se lo está encarando de otra manera. Mucho mejor, eso obviamente, te lo reconozco. ¿Cómo se piensa? Es decir, evidentemente el sistema de cuadrículas va a seguir existiendo, pero supuestamente
¿Se va a tratar de incorporar más gente? ¿Cómo lo piensan realizar? Va a haber una presencia mucho mayor de lo que son inspectores municipales, que estos fines de semana normalmente no estaban trabajando. Algunos de ellos, después de tremendas jornadas inagotables de controles durante la época de que teníamos los controles en el ingreso al pueblo, teníamos mucho personal de vacaciones. Así que para este fin de semana se produce un refuerzo de vehículos, de personal y otra predisposición, no solo de la policía comunal, sino el pedido de colaboración a policía rural para que nos dé una mano en cumplir un operativo a la altura de las circunstancias. En eso consiste todo lo que estuvimos organizando y estamos organizando estos días. Ezequiel, ¿se están haciendo controles de alcoholemia, digamos, en estas semanas, en estos meses? ¿Se viene haciendo o se va, digamos, si es que ya se viene haciendo, se va a tratar de intensificar el mismo? Por supuesto, durante lo que fue la etapa de la cuarentena, del mayor aislamiento, no se hicieron controles de alcoholemia y se van a retomar precisamente en consonancia con la actividad que estamos notando que está habiendo en estos días. Así que si llegábamos con el calibrado del alcoholímetro, ya este fin de semana iban a estar las constataciones a través del alcoholímetro. Eso no quita que el equipo no sea operativo y no sirva para constatar que efectivamente una persona está excedida de alcohol y labrar la infracción. El calibrado es una cuestión burocrático-administrativa que veremos si la tenemos para este fin de semana, pero ya a partir del próximo fin de semana va a haber control de alcoholemia, tal cual lo anticipábamos en el comunicado. Control de alcoholemia. El control razonable, y digo esto razonable porque sigo apelando al sentido común más que a la ley, de la venta de alcohol fuera del horario permitido, porque no es lo mismo vender alcohol a las 9:30 de la noche, porque te olvidaste de comprar el vinito para el asado, que estar comprando alcohol a las 3 de la mañana. Son situaciones totalmente distintas. Entonces va a haber una aplicación razonable ¿cómo te puedo decir? Bañada de sentido común con respecto a ese tipo de acciones, de lo que es la venta de alcohol y lo que es el exceso de velocidad. Son los tres ejes sobre los cuales va a girar el mayor control o la intensificación de los controles para este fin de semana. Bueno, vienen las críticas, algunas de cal, otras de arena, ¿no? Pero lo importante es que la gente participe y, como siempre decimos, en este medio, todos identificados. Acá me dice una vecina, me parece genial que tengan un patrullero, pero que los chicos la puedan pasar bien, considerando que dejaron todo en orden. No es un detalle menor también esto. No, para nada. Que los chicos no viajan, no corren peligro, es decir, está cerca y pueden reunirse. Dicen, me alegra que se tomen medidas. Y otro vecino me decía recién que no tengamos en cuenta los vehículos con escape libre o las motos de gran cilindrada solamente en horarios nocturnos. También en horarios diurnos se hacen notar, especialmente a la hora de la siesta. Claro, nos hemos ido a la nocturnidad, pero hay vehículos que también molestan a la hora de la siesta, ¿no? Es decir, con esos escapes libres o motos de gran cilindrada que la aceleran, y hay gente, por ejemplo, gente personal de papelera que tiene horarios rotativos, o gente convaleciente y demás, o simplemente que duerme la siesta, que también molesta. Sí, obviamente el disparador de esta charla fue lo que pasó el fin de semana y cómo nos preparábamos para el que venía, pero eso no quita de que hay muchas cosas para ajustar y eso se va a hacer. Acabo de tener una reunión con los inspectores solamente, ya sin policía, y precisamente fue una charla que nos debíamos, que era la charla post-controles en los accesos a los pueblos. Es decir, terminado el control, uno puede retomar las tareas que se habían dejado un poco de lado por falta de personal y de logística, y dentro de esas tareas están los controles que normalmente llevaban los inspectores, y se va a agregar esto que decía con muy buen criterio el vecino, el escape molesta de día y molesta de noche. Quería, Miguel, aprovechar y seguir hablando de este lugar que eligieron los chicos. Hay algo que duele mucho, que es que cualquier situación que se da sirve para el enfrentamiento entre vecinos. Que se enojen con el gobierno de turno casi que es una práctica común.
lamentablemente común en los argentinos, de quejarnos o siempre estar enojado con el gobierno de turno, y si hay razones, uno las entiende, las comprende y las acepta. Ahora, duele que cualquier cosa sirva para el conflicto de vecinos contra vecinos. Los chicos que se reunieron en el cruce o en cualquier otro lugar, a veces pareciera que hay una diferenciación de acuerdo a la clase social a la que pertenecen. A ellos los perdonan porque son hijos de, pero a los otros... La verdad, que si hay algo de lo cual tenemos que estar orgullosos es que los chicos se juntan, me parece que sin distinción de clase de ningún tipo. En las picadas, y digo esto porque con el trabajo de inteligencia que se venía haciendo, perdón, no quiero ser exagerado, digo inteligencia, es que en los pueblos nos conocemos todos, entonces ya sabemos quiénes son las personas que pueden ser propensas a hacer líos. Para el que sabe un poco de autos, de las picadas participa el Fiat Espacio, que deja mucho que desear su estado de chapa y pintura, y capaz que te aparece un BMW. No digo que compitan entre ellos, pero sí que el desmán o el incurrir en alguna falta no es algo propio de ninguna clase social. No se perdona a uno porque pertenezca a una clase y al otro no se lo perdona porque pertenece a tal otra. No hagamos ese enojo encima de la situación que estamos viviendo, que de por sí es exasperante y nos pone a todos muy susceptibles. No agreguemos enojo. Creo que los pibes demasiado bien se portan, demasiado se han bancado la cuarentena. Creo que los números de las estadísticas epidemiológicas que tenemos hoy indica que no es un desastre el común o lo que estamos haciendo, digo estamos porque nos incluimos todos, en el día a día en la ciudad de Torquín y en la ciudad del distrito. Porque si no tendríamos cifras altísimas de contagio. Entonces me parece que tenemos que bajar un poco los decibeles, pacificar la situación, que los chicos disfruten con controles, con límites, y ahí el rol también tiene que estar en los padres. No pretendan que la policía sea niñera de qué es lo que hacen los pibes. Estaría bueno que los padres sepan hasta qué hora están, dónde están, qué hacen, qué no hacen. Y si se mandan una macana, también que se enteren y que no que defiendan al pibe, sino que formen parte del reto, no del perdón. Me parece que son muchas cosas para ajustar. Nosotros desde el municipio tenemos el compromiso a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para evitar situaciones como la del fin de semana. Pero por otro lado, seguimos pidiéndole a la comunidad todo lo que le veníamos pidiendo hasta ahora, responsabilidad individual para evitar los contagios, y ahora le agregamos un pedido a los padres que tengan un mayor control o al menos inspección sobre qué es lo que están haciendo los chicos para que no haya ningún tipo de inconveniente. Ezequiel, mira, yo de las críticas que estoy recibiendo, vos decís, nos peleamos entre vecinos. En realidad, lo que hay mayor disconformidad no es con los chicos, sino con la falta de accionar de quienes corresponde controlar. No hay un problema con los chicos. Hay gente que estuvo transitando por la peatonal a las 7 de la mañana y había desbordes, pero ¿por qué? Porque no hubo control. Y no eran todos los chicos. La gente, eso, por lo menos los mensajes que recibo, está claro. Es decir, lo que se pide es que se controle más, pero no para que se vayan los chicos de esa esquina, sino para que aquel que tenga pensado embriagarse y salir a hacer picadas, que son los menos, como vos decís, no tengan posibilidad de hacerlo, de molestar a nadie y la gente pueda transitar y los chicos puedan disfrutar. No hay un encono hacia los chicos que se reunieron. Lo que hay preocupación porque no se cumple con los controles. Ese es el gran tema. Por eso digo, no es vecinos contra vecinos, es otro tema. Sí, bueno, acá llegan más mensajes también, va en dirección a lo que está comentando Miguel recién, ¿no? Va enfocado en la falta de control, específicamente va en eso, ¿no? Más allá que también, bueno, dan direcciones específicas de, bueno, Avenida Belgrano, Independencia, 9 de Julio, bueno, y otras direcciones más, bueno, Lavalle, Moreno, lugares donde habitualmente se hacen picadas y demás. Hoy hablabas del tema de control y de vehículos. Digamos, también se está haciendo este tipo de control en cuanto a vehículos que estén en condiciones de andar, que tengan seguro y demás, digamos, menores tal vez manejando también. Esa es parte de lo que te decía hace un rato de la charla que tuve con los inspectores, que es el retomar post vacaciones, después de haber eliminado los controles, retomar todas esas actividades. Eso era un trabajo que dio un muy buen resultado y generó conciencia en la gente de empezar a tener la documentación, de llevarla encima y en el caso de no tenerla, hacerla. Si el vehículo que andaba sin seguro, saber que se lo secuestraron, pagó la multa y bueno, ahora esa persona se curó y anda con el seguro.
Pero me preocupaba, Miguel, lo que me decías vos de los llamados que vos recibís en el canal. Yo me estoy refiriendo a los reclamos que yo también he recibido personalmente, donde hacían referencia a que nosotros no hacíamos nada por evitar que haya X actividad, las picadas o que se junten en tal lugar, y haciendo referencias despectivas como nenitos de mamá, que no los toca nadie, que no los toca, no le dicen nada porque son hijo de. Entonces, a eso me refería, de que gran parte, no digo que sean los casos de la gente que se comunicó con el canal, del enojo venía porque se creía que había una situación de perdón por que ser tal o cual persona. Y una cosa por ahí con la que disiento con vos, Miguel, pero está bueno disentir y está bueno escuchar y permitirme que lo aclare. Vos me decís que el enojo viene por la falta de control. No haría falta de control si no existiera el desmán. Es decir, es un cuento de nunca acabar. El gran problema de la existencia de la inseguridad no es la falta de policías para evitarla, es que se cometan delitos y que haya hechos de inseguridad. Acá la problemática viene por los pibes que corrieron la picada, porque cometieron ese error, o en algunos casos capaz que tuvo ausencia de algún padre. Lo del control, ahí sí yo me hago cargo, como representante del gobierno, que quizás no estuvieron a la altura de la circunstancia, pero no crean que el culpable de la situación de lo que se vivió el fin de semana es el municipio. El culpable es el pibe que pone el pie arriba del acelerador, el culpable es el pibe que organiza una joda y molesta a los vecinos, y después, circunstancialmente, viene la etapa del control que puede o no haberse ejercido. Entonces, cada uno que cumpla su parte de la culpa de lo que ocurrió y de lo que ocurre, porque algunas de esas cosas son difíciles de corregir de un día para otro, Miguel. Bueno, justamente lo que ocurre, no solo lo que ocurrió, por eso digo, no circunscribir todo a este encuentro de chicos que yo creo Dios quiera se repite. Por supuesto, para no. Acá me dice una señora, hacen picadas en la avenida Belgrano. En la avenida Belgrano hacen picadas. Belgrano, o sea, Libertad. La avenida Independencia. Donde... ¿Sí? Y es cotidiano, o sea, no estamos hablando solamente de lo que ocurrió con los chicos, o algunos en definitiva, porque no fueron todos, como vos dijiste, fueron unos pocos. Evidentemente hay que agudizar el control, casi te diría las 24 horas del día, de alguna manera. Me consta que la policía está recorriendo y demás, pero a veces hay que tener ciertos chivos expiatorios para saber de quién se trata, quién tiene una moto de gran cilindrada. No es difícil, me parece, poder percibir ese tipo de cosas. Pero bueno, por eso, Miguel, te no nos decía vamos a poner de acuerdo desde ese punto de vista. No, pero yo te diría que sí, con lo que acabas de decir nos ponemos de acuerdo. Recién te decía lo del trabajo de inteligencia, esas son las ventajas que tenés en los pueblos. Ya sabés quiénes son los que tienen los autitos preparados para hacer las picadas, los que normalmente andan, entonces no es tan complicado y en eso estamos trabajando, reconociendo los errores, sabiendo que se puede ajustar y por sobre todas las cosas actuar de manera rápida para evitar un mal mayor como puede ser un accidente. Bueno, hacemos votos para que se pueda resolver. ¿Tenés algo más de esto? Pero tengo otra pregunta para Ezequiel. No, va en esa misma dirección, esto que marcabas y que también lo comenté yo hace un ratito, el tema esto de las direcciones que dan, que son todas avenidas céntricas, digamos, ¿no? Donde habitualmente se hacen las picadas, y bueno, lo que tiene que ver con el acceso y las avenidas Moreno y Lavalle, pero después, bueno, son todas las arterias más reconocidas y más amplias que tenemos dentro de la localidad. Libertad, acá me dicen otra de las calles donde hay picadas a las 20, ya tienen horario y todo, falta que la promocionen, nada más. A ver qué otro, por citar algunos de los que están llegando. Bueno, aquí también han entrado a una escuela, me están diciendo. ¿Hay alguna denuncia, Ezequiel? No, que yo alguna tenga escuela? Constancia al momento, no. Yo vengo de reuniones ininterrumpidas. Quizás ahora obviamente tengo el teléfono en silencio por respeto a la nota de ustedes. Después vamos a tratar de ampliar. El acceso por Moreno, lugar de picadas también, coches y motos a toda hora. Bueno, aquí que con un móvil instalado así no hubiera pasado nada. En líneas generales. Otro mensaje que no tiene nada que ver con esto, dice a veces puede jugar al tejo. Si está permitido jugar al tejo. Actividad que permite el distanciamiento y que por lo general se hace al aire libre, obviamente que está permitido llevarlo adelante, ¿sí? No, bueno, pero acá tenemos canchas de tejo cerradas. Por eso, pero digo, si permite el distanciamiento, si es una actividad que permite el distanciamiento, se permite llevarla adelante. Igual, de todas maneras, Miguel,
hago de cuenta que las cámaras están apagadas y estamos tomando un café. El sentido común ya, varios deportes, incluso deportes de contacto, se están llevando adelante porque era inevitable que la gente de todas maneras lo iba a hacer. Así que me parece que hasta hace bien que se normalicen la gran mayoría de las actividades porque hace bien a la cabeza, despeja a la gente. Imagínate el tejo, que quizás era la única actividad física y de esparcimiento que hacía personas que la gran mayoría de ellas pertenecen a la tercera edad, que mejor que aprovechar cuanto antes a hacer tejo porque nos va a hacer bien a la cabeza. Me dice, perdón, para cerrar dale. tejo, no, hay una cancha afuera en el centro de jubilados. Pero Sí, claro, sí, igual. a ver, una cosa es que yo vaya a jugar al tejo a algún lugar determinado, pero que hay una institución de por medio. ¿Estaría permitido entonces? Está permitido porque es una actividad que en su desarrollo permite tener una distancia con la otra persona. El ejemplo contrario, que de todas maneras se está jugando, pero el ejemplo contrario es el fútbol, porque en su modo convencional es imposible jugar al fútbol sin en algún momento del partido tener contacto con la otra persona. Esa es la diferenciación entre un deporte y otro. Está bien, se puede jugar. Preguntaba por el tema de los reductores de velocidad en la avenida sería Lavalle, donde, por ejemplo, bueno, ahí había unos reductores que después se sacaron, donde está el Club Automoto, digamos, todo ese amplio predio que comprende el Club Automoto. La idea es tratar digamos, de volver a colocarlos. Mirá, el tema del reductor de velocidad podríamos hacer un programa aparte con la mitad de la biblioteca a favor y la otra la mitad de la biblioteca en contra. Quien dice y se queja del reductor de velocidad que estropea el vehículo tiene razón. Legalmente no estás cubierto para colocarlo en cualquier lugar. Avenida Lavalle es considerada una avenida de circunvalación, por lo tanto tiene un tratamiento similar al de una ruta, y en una ruta no podría haber ningún tipo de reductor de velocidad, más allá de que no sea cartelería. Muchos te lo comparan con lo que pasa en Sierra de la Ventana, que es una ruta y de todas maneras se hizo. La verdad es una cuestión muy compleja. Si consideramos que es necesario volver a instalarlos, se van a instalar. Vamos a tratar de intensificar los controles y hacer las multas que haya que hacer y ver si podemos normalizar un poco la situación. Si no, obviamente, evaluaremos el volver a los reductores de velocidad, que no es algo que le agrade a todo el mundo, pero que pareciera que a veces es la única manera de solucionar o de intentar solucionar la problemática, Rodrigo. Vos sabés que recién vos charlabas del tema, bueno, hay infinidad de preguntas, le vamos a pedir disculpas a la gente porque vamos a tratar de charlar en los próximos días para separar un poco, porque algunos me hablan de chatarrerías, otros, bueno, de lo cotidiano, pero para no irnos demasiado del tema. Vos hablabas del tema seguros de automóvil, que hacen el control y a partir de ahí la persona hace el seguro y retira el vehículo, ¿cierto? Ahora, hasta que no le hacen el control, esa persona sigue andando sin seguro. Si me choca a mí... No. Todo este proceso pasa con el auto secuestrado. Por eso los invito a que por ahí pasen, van a ver que enfrente de la comisaría hay una gran rotación de vehículos y no todos son siniestrados. Obviamente los vehículos siniestrados están acá. Por ahí uno ve un vehículo y flores de vehículos, muy buenos vehículos ahí retenidos, y son estos casos de gente que se le secuestró el vehículo por no tener licencia de conducir, y este proceso en el cual saca la licencia o hace el seguro, lo hace con el auto secuestrado, y para recuperarlo tiene que pagar una multa que rondan nunca no menos de 15.000 pesos o más en el caso de que sea reincidente. Bueno, ¿qué más tenés, Rodrigo? No, nada, todo hay mucho, pero... Todo sigue más o menos en el mismo tono, en lo mismo que tiene que ver con quejas, con datos, por ahí algunos datos que hasta se podrían acercar y sumar como dato específico para la gente que tiene que hacer los controles, sí, que puede llegar a servir. Y esto tiene que ver también con el compromiso de los vecinos, todo suma, no es cuestión solamente de quejarse, sino que también de brindar información. Claro, eso es lo importante, ¿no? Es decir, que los medios obviamente tenemos que cumplir el rol de nexo entre la sociedad, los gobernantes, no hay ningún inconveniente. Pero a veces, para llegar con algún dato más preciso, es importante establecer contacto con la policía, con los inspectores, con el propio secretario, y de esa manera la solución llega más rápido. Obviamente se ha dado una situación muy particular este fin de semana y muchos vecinos dicen no solamente este fin de semana. Bueno, esperemos que a partir de ahora
se cumpla con todo y se pueda actuar en consecuencia, se pueda seducir a aquellos que normalmente toman algún trago de más, a que se cuiden mucho más y que podamos seguir viviendo en la tranquilidad que todos necesitamos, aún dentro de esta pandemia que sabemos que todavía nos genera ciertas limitaciones. ¿Qué más quería decir, Ezequiel? No, resaltar lo que hablamos al inicio de que la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos, cuidar esta situación epidemiológica. En el comunicado que redacté en el día de ayer y que fue ajustado desde el área de comunicación, especialmente quería hacer hincapié y que esté la frase que aclare que todas estas libertades que hemos obtenido, por decir de alguna manera, de actividades que se han normalizado, para muchas personas significan su sustento, su trabajo. Entonces, el evitar tener números altos de contagios nos permite cuidar la fuente de trabajo de muchas personas. Entonces, entiendo que nos queremos divertir, necesitamos divertirnos, distendernos, pero también a su vez no perdamos de vista que si llega a haber un retroceso en las actividades y en las cosas que podemos hacer cotidianamente, en muchas personas no solamente va a ser la pérdida de un esparcimiento, sino la pérdida del mango del día a día. Por eso esto tiene una carga aún mayor, la responsabilidad que tenemos que tener previo a tomar una actitud que pudiera llegar a generar contagios. Entonces ese es el mensaje, seguir cuidándonos por eso. Humildemente trato de no solamente poner la cara porque es mi función, sino tratar de explicar qué es lo que se hizo, reconociendo errores, defendiendo cuando considero que no cometimos un error y, por supuesto, ajustando lo que haya que ajustar para que la gente de todo el distrito, y particularmente en este caso hablamos de la ciudad de Torkins, pueda tener un poco más de tranquilidad y obviamente agradecer el rol de ustedes, que es permitirnos a nosotros comunicar todo esto, Miguel y Rodrigo.